Bien, vamos a continuar con el tema de los circuitos RLC, también conocidos como circuitos de segundo orden, ya que cualquiera de sus variables circuitales se rige por una ecuación diferencial de segundo orden. En el primer subtema habíamos tratado sobre los circuitos RLC en paralelo. Posteriormente, en el segundo video habíamos tratado sobre los circuitos RLC en serie. Ahora en este video vamos a tratar sobre los circuitos RLC, ya sea en serie y en paralelo, con fuentes dependientes. Y para poder solucionar dichos circuitos, vamos a hacer uso de lo que ya habíamos usado en los dos videos anteriores, ¿no? Que es una guía de pasos generales para analizar un circuito RLC en serie paralelo. Toda esta guía ya la habíamos usado, ya la habíamos trabajado y nos dimos cuenta a lo largo de estos videos que siguiéndola tal como está, podíamos ver estos circuitos de una manera ordenada. Entonces, eso es lo que se va a tratar en este video. Posteriormente vamos a ver en el cuarto subtema sobre circuitos RLC generales, ya sea circuitos RLC que no configuran ser ni en serie ni en paralelo, circuitos que tienen resistencia y un par de inductancias, y circuitos que tienen resistencia y un par de capacitores. Por ejemplo, como este circuito de acá es un circuito general RLC, donde, por ejemplo, si yo apago esta fuente, de la forma en que están conectadas sus componentes, no llega a ser un circuito en paralelo ni un circuito en serie, ¿no? Por ejemplo, el circuito RL1, L2 sería este de acá, donde si ustedes, por ejemplo, apagan su fuente, ¿no? Los componentes están conectados de forma tal que no puede ser un circuito ni en paralelo ni en serie. Y los circuitos RC1, C2 sería algo como esto, ¿no? Por ejemplo, apaguen aquí la fuente de energía y ustedes se van a dar cuenta que la forma en la que están conectados sus componentes no configura en que estén ni en serie ni en paralelo, ¿no? Para poder solucionar estos circuitos, yo aquí propongo tres métodos: el método de los operadores, después veremos el método de la transformada de Laplace y después veremos el método rápido. En cada uno de estos temas yo estoy incluyendo tres ejemplos que son los mismos, que van a ser trabajados por el método de los operadores. Esos mismos tres problemas van a ser trabajados por el método de la transformada de Laplace y esos mismos tres problemas van a ser trabajados con el método rápido. Y esto se hace con la intención de que ustedes puedan comparar los métodos, ¿sí?, y ver cuál es el que más se familiariza con ustedes. Y por último, en el quinto subtema veremos los circuitos RLC generales con fuentes dependientes. Bien, entonces este quinto subtema lo vamos a trabajar con el método de los operadores. Bien, entonces comencemos con este tercer subtema. Bien, vamos a comenzar entonces. Nos piden hallar el voltaje en el condensador aquí para T mayores que 0. Antes de T igual 0, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, es decir, estuvo cerrado el interruptor por mucho tiempo y en T igual 0 el interruptor se abre. Bien, entonces vamos a comenzar y nuevamente nos vamos a guiar de nuestra secuencia de pasos, ¿no?, pasos generales que los hemos venido trabajando desde los videos anteriores. Entonces en el paso 1 siempre vamos a hallar las condiciones iniciales y las condiciones finales. Como aquí la diferencia con respecto a los videos anteriores, aquí hay una fuente de tensión dependiente de corriente. Entonces vamos a ver cómo se trabaja ahí. Vamos entonces aquí condiciones iniciales y condiciones finales. Vamos primero por las condiciones iniciales. Bien, entonces para las condiciones iniciales el tiempo lo tengo que ver desde menos infinito hasta 0 menos, es decir, un instante antes en que se produzca el cambio de posición del switch. ¿Por qué pongo aquí menos infinito? Porque la condición del problema es que el interruptor, antes de T igual 0, el interruptor estuvo en su posición inicial durante mucho tiempo menos infinito. Entonces cuando pasa mucho tiempo,
según lo que sabemos, ya sea con energía, tensión o corriente almacenada tanto en el condensador como en el inductor, o con energía almacenada, después de mucho tiempo el condensador se abre y el inductor lo puedo representar como un cortocircuito, ¿no? Igual cuando hay energía almacenada se abre, se cortocircuita, en este caso el inductor, se abre el condensador. Y entonces vamos a ver aquí en 0 menos un instante antes. Entonces condensador circuito abierto, inductor en corto. Por lo tanto el circuito estaría así. Acá la fuente de 10. Aquí 2 ohmios. Aquí I. La fuente más menos 3I. La resistencia 9. Y aquí el voltaje en el condensador. Acá BC 0 menos un instante antes. Pero el voltaje almacenado en un condensador no cambia de forma instantánea. Entonces yo puedo decir un instante antes y un instante después del cambio, ¿no?, de posición del switch, el voltaje almacenado se mantiene igual. Y por acá el cortocircuito que representa al inductor después de mucho tiempo. Me dicen que la corriente viene así, entonces por acá será la corriente en el inductor en 0 menos un instante antes. Pero nuevamente la corriente que se almacena por el inductor no puede cambiar de manera instantánea, ¿no? Por lo tanto esta corriente en 0 menos es igual a 0 más, ¿no? Es igual a la corriente en 0 más un instante después. Entonces a partir de acá nosotros ya podemos ver como esto está abierto, por acá no va a circular corriente. Por lo tanto, ¿no?, esta corriente de acá va a ser 0 amperes. Y si ahí es 0 amperes, entonces por todo esto de acá circula 0 amperes. Por acá circula 0 amperes, entonces la caída de tensión acá en esta resistencia es 0 voltios. Bien, ahora esta resistencia está en paralelo con esta fuente, por lo tanto aquí está llegando 10 voltios. Entonces la corriente aquí sería 10 sobre 2, en otras palabras 5 amperes. Bien, si es 5 amperes, entonces I, que es la variable que controla esta fuente, aquí sería 15 voltios. Entonces si redibujamos tendríamos algo así. Vamos a redibujar lo que nos interesa, más o menos, como acá ya sé la tensión de 10 voltios, ¿no? Acá ya sé la tensión 10 voltios, perdón. Yo ya sé que esta corriente es 5, 3 por 5, 15. Acá la caída de tensión es 0 en esta resistencia porque no circula corriente. Y acá está BC 0 menos más. Este es un cable. Entonces noten cómo aquí este punto, este punto de acá, este borne de acá es el mismo de acá. Obviamente esto está cerrado. Es el mismo de acá. Entonces, y este es el mismo de acá, por lo tanto aquí está la tensión del condensador 0 menos más. Por lo tanto acá sería menos 15 más 10, voltaje en el condensador sería menos 5 voltios. Listo, ya tengo las condiciones iniciales, ¿no?, en 0 menos. Vamos a en 0 menos o más, porque esto no puede cambiar instantáneamente, ¿no?, ya sea de tensión o de corriente. Ahora vamos a las condiciones finales. Para esto, tiempo más infinito después que se abra el condensador, el switch, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta el condensador después de mucho tiempo? ¿Cómo se comporta el inductor después de mucho tiempo? Como un circuito abierto para el condensador con o sin tensión almacenada, y un cortocircuito para un inductor con o sin energía almacenada. Entonces el circuito me quedaría así. Aquí estaría 2, por aquí pasaría I, más menos 3I, acá 9, acá el circuito abierto,
acá el cortocircuito del inductor, ¿no? Por acá, y inductor más infinito. Miren que como está abierto esto, obviamente esto es cero. Y aquí está la tensión más menos voltaje en el condensador más infinito. Noten primero que aquí esta corriente, como está abierto, esta corriente I, que es la variable que controla esta fuente, esta corriente es igual a 0 amperes. Por lo tanto, aquí en esta fuente hay 0 voltios. Como no hay corriente, aquí entonces también habrá 0 voltios. No hay caída de tensión en esta resistencia. No hay caída de tensión. Aquí es 0 voltios porque el I es 0. Este es un cable, por lo tanto, esta tensión de acá es igual a 0 voltios. Listo, ya tenemos las condiciones finales. Vamos ahora con el paso 2, ¿no? Que de acuerdo a nuestra guía de pasos es hallar las derivadas de dBc y de IL del circuito en t igual 0 más. Como nosotros estamos hallando el BC, entonces lo único que nos va a interesar hallar ahora es simplemente el dBc con respecto al tiempo en t igual 0 más. Veamos cómo queda el circuito en 0 más, ¿no? Por acá este se abre, por acá viene la resistencia a la corriente que manda a esa fuente, 2 por acá y por acá la fuente de tensión depende 3, que depende de esta corriente de acá, 9. Bien, entonces ¿cómo se comporta el condensador en el cambio, ¿no? En el cambio abrupto, ¿no? El condensador en sí es un cortocircuito, ¿no? Cuando hay este cambio abrupto en T sub 0, cuando se mueve el switch. Pero cuando tiene una energía almacenada, un voltaje almacenado, ¿no? El condensador viene a ser el corto que acabamos de ver, ¿no? En serie con una fuente de tensión, ¿no? Cuyo valor es igual a la tensión que ya se almacenó un instante antes que se produzca este cambio de acá. En todo caso, este es T0 menos, ¿no? Bien, entonces así quedaría nuestro circuito. Acá nos dicen que es más menos, entonces esto vendría así, que más menos, entonces acá se almacenó una tensión más menos de más menos 5 voltios, ¿no? Menos 5 voltios. Yo puedo colocar aquí, se ha almacenado es más menos 5 voltios, entonces puede ser más menos 5 voltios o menos más 5 voltios, ¿no? Lo puedo colocar así, menos 5 voltios. Bien, por acá el inductor. Para el caso del inductor, ¿no? Si no hay corriente almacenada en el cambio, ¿no? Simplemente es un circuito abierto. Ahora, cuando hay corriente almacenada o energía almacenada en el cambio, es un circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente, cuyo valor es igual a la corriente que se ha almacenado un instante antes del cambio. Este es T0 menos, de acá sería corriente en T0 menos, ¿no? La corriente en T0 menos, aquí 0 menos es 0 amperes. Yo podría colocar, ¿no? Bien un circuito abierto o un circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente de valor 0 amperes, ¿no? Que viene a ser un circuito abierto. Vamos a poner un circuito abierto. Bien. ¿Por qué? Porque la corriente es 0. 0. Bien, ahora viene la corriente del capacitor. Dado que me indican que esto es más menos, entonces la corriente del capacitor viene de más hacia menos, ¿no? Entonces la corriente del capacitor está yendo así. Y su C en 0 más, ya que estamos trabajando con el circuito en 0 más. Ahora, la tensión en el inductor, si me están diciendo que la corriente por el inductor pasa así, entonces esto es más menos. Entonces, este es más menos la tensión en el inductor en 0 más. Bien, ¿qué es lo que me interesa acá? Este nada más, ya les digo por qué. Observen, aquí es un circuito abierto, por lo tanto
y C en 0 más es igual a 0. Entonces, yo necesito, o yo sé que IC es igual a C dB con respecto al tiempo. Solo necesito esta derivada de acá. Por lo tanto, despejo IC sobre C y esto lo evalúo en 0 más. Si es en 0 más, esta es la corriente en 0 más, que es esta, y esto vale 0. Por lo tanto, esto es 0 voltios sobre segundo. Bien, ya la tengo. No necesito hallar el dBl con respecto al tiempo porque no es parte de lo que me están pidiendo, ¿no? No es parte, o el otro, perdón, el otro es el DIL con respecto al tiempo porque no me están pidiendo ninguna corriente, solo me están pidiendo el voltaje. Bien, estoy hallando solo lo que se necesita. Ahora, vamos con el paso 3, que de acuerdo a nuestra guía de pasos nos dice que debemos de hallar la ecuación característica del circuito para t mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Entonces, ecuación característica t mayores que 0, fuentes independientes en off. Bien, aquí por ejemplo, a ver, como esto ya se abrió, queda esta resistencia, esta fuente dependiente, esta resistencia, este capacitor y este inductor. Entonces veamos. Me queda esto. Perdón, me queda esto. 2 y más 3 y menos 9 más menos PC y por acá LL. L. Ahora, hay que observar que esto vale 1 sobre 500, ¿no? Y esto vale 5. Hay que observar que este par de elementos, así como están dispuestos, están en serie. Yo no puedo apagar una fuente dependiente, pero lo que sí podría hacer es, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, sacar una resistencia equivalente. ¿Cómo hago eso? Dibujo esta parte del circuito y le agrego una fuente de tensión test que va a mandar una corriente test. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería Vtest sobre Itest. Primera situación, noten que el Itest es igual al I. Ahora, el Vtest es esta caída de tensión más la caída de tensión que hay acá. Entonces, con Vtest es igual a menos 3i más menos 2 por i. No, es más 2 por i. Sí, 2 por i. Más menos sí, más 2i. Bien, entonces aquí estaríamos con menos i. Noten como Vtest está en función de i, pero para yo obtener Vtest sobre Itest, esta i yo lo tengo que poner en función, por ejemplo, de Itest, que ya la tengo acá. Itest es igual a i, por lo tanto esto es menos Itest. Entonces, resistencia equivalente sería igual, este pasa para dividir, menos 1 ohmio. Resistencia negativa, sí, porque cuando hay fuentes dependientes puede darse estas situaciones. Ahora, esta resistencia es menos 1 ohmio, como lo acabamos de ver aquí.
Ahora, si ponemos una resistencia de menos 1 ohmio en serie con 9, en serie con una resistencia de 9, nos va a quedar, si sumamos, o sea, vamos a tener algo así, menos 1, entre este y este punto hay menos 1 y por acá está 9. Estas dos están en serie, entonces al final nos queda 8 y nos quedará un circuito así. Bien, ese es el circuito resultante y tal como podemos apreciar, este es un circuito RLC en serie cuya ecuación característica es la mostrada. Por lo tanto, esto es un RLC en serie con esta ecuación de acá. S más 1 sobre LC igual a 0. Si ustedes reemplazan los valores, a mí me sale la siguiente ecuación: S cuadrado más ¿cuánto es esto? 8 quintos, 1.6, 1.6, a ver, 8 quintos, R, a ver, vamos a ver, R es 8 sobre L, que es 5, 1.6 S más 100 es igual a 0. Por lo tanto, si ustedes hacen, si ustedes vamos a sacarlo de acá. A ver, acá es modo 5, acá 3, acá 1, 1.6, 100. Ya, menos 4 quintos más todo esto J. La otra es su conjugada. Entonces esto es menos 4 quintos menos 6 raíz de 69 quintos, será, sí, quintos J, y el S2 es menos 4 quintos más 6 raíz de 69 quintos J. Esto es radianes por segundo, y según nuestra tabla son complejas, las raíces son complejas conjugadas, es una respuesta subamortiguada y esta es su respuesta transitoria, ¿no? Entonces esto es subamortiguada. Bien, entonces hallamos, como aquí dice, ¿no?, la respuesta total, que sería la condición final más la condición, la respuesta transitoria, que es esta de acá. Por lo tanto, la respuesta total o final sería BC tiempo, BCE más infinito, más E a la alfa. Alfa es esta de acá. Este es alfa y esto de acá es el omega. Entonces acá me dice E a la alfa t coseno de omega t seno de omega t. E a la alfa menos 4 t quintos a 1 coseno de 6 raíz de 69 sobre 5t más A2 seno de 6 raíz de 69 quintos t voltios. Bien, ahora en el quinto paso se hallan los coeficientes, estos A1 y A2, a partir de su evaluación en tiempo igual a 0 de dicha respuesta, con la condición inicial y la derivada en tiempo t igual 0 más, ¿no? Bien, veamos. Acá podemos sacar cuánto es voltaje en su condición final, y eso lo habíamos hallado acá, que era 0. Entonces esto de acá nosotros ya lo tenemos, ¿no? 0 voltios. Entonces esto de acá puede quedar como ecuación 1. Bien, entonces paso 4, hallar los coeficientes.
Bien, entonces el primero va a ser voltaje en el condensador en tiempo igual a 0, que es la condición inicial, que lo tenemos en el paso 1, que es menos 5 voltios. Y evaluamos acá en 0. Tiempo igual a 0, esto no está, más todo e a la menos 4t sobre 5, todo número elevado a la 4 por 0, todo número elevado a la 0 es 1, a 1, coseno de t igual 0, coseno de 0 es 1, seno de todo esto por t, que t es igual a 0, seno de 0 es 0, por lo tanto me quedaría acá a 1. Ecuación 1. Ahora la derivada en 0 más. Y eso ya lo habíamos hallado aquí en el paso 2. ¿No? Aquí. Esto es 0. Es igual a... Aquí está la derivada de xt en t igual 0. ¿No? Como estamos hablando de raíces complejas conjugadas, subamortiguada, aquí tenemos la derivada. ¿No? Cuando se evalúa en t igual 0 más. Alfa a1 más a omega a2. Alfa vale menos 4 quintos. No olvidar que esto es la derivada de todo esto evaluado en 0. Si ustedes evalúan aquí, es la condición final. Si la condición final es constante, ustedes derivan esto, la derivada de una constante es 0, y es lo que dice acá, con condición final igual a constante. Entonces esto, como dijimos, alfa a1, 4 quintos a1 más omega a2. Y omega es 6 raíz de 69 sobre 5 a2. Entonces, perdón, esto sería 2, esto sería ecuación 3. De 2 y 3 a 1 en menos 5 se resuelven acá. A 2 es 0.4. 0.4, ¿cuánto vendría a ser? 1 sobre 10. 2 quintos. Y esto lo reemplazamos aquí en 1. Y ahí tenemos finalmente la respuesta. Todo esto es 0 más e la menos 4t quintos a 1, que es, vamos a autorizar el menos, de acuerdo, menos entonces 5 coseno de 6 raíz de 69 quintos t. Acá, como esto es positivo, esto es, perdón, esto es negativo, esto es negativo, esto aquí es negativo, mil disculpas. Si esto es negativo, entonces esto es más, sería 2 quintos seno de 6 raíz de 69 5t voltios para t mayores que 0. Bien, entonces eso es la forma como se trabaja cuando en estos circuitos RLC hay fuentes dependientes, ¿no? Bien, vamos a ver otro problema. Bien, continuando, en este problema nos pide que hallemos el voltaje aquí en el condensador para t mayores que 0. Antes de t igual 0, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, es decir, en esta posición ha estado mucho tiempo. Bien, noten que aquí también, similar al problema anterior, aquí tenemos una fuente dependiente. Entonces vamos a ver cómo trabajamos con un circuito RLC con dicha fuente. Lo que no varía en estos problemas es la secuencia de pasos que nosotros ya tenemos, ¿no? Entonces, en el primer paso, tal como hemos visto, tenemos que hallar las condiciones iniciales y condiciones finales, ¿no? Y condiciones iniciales, condiciones finales. Bien, vamos viendo entonces las condiciones iniciales, y para ello tenemos que ver en el tiempo desde menos infinito hasta 0 menos. 0 menos es un instante antes de que cambie de posición el interruptor. ¿Por qué menos infinito? Porque acá nos dice que el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, por eso menos infinito. Y cuando pasa mucho tiempo ya hemos visto que el condensador está en circuito abierto
y el inductor está en corto, ¿no? Por lo que ya sabemos de esto, ¿no? Ya sea sin energía almacenada o con energía almacenada, circuito abierto para el condensador, cortocircuito para el inductor, ¿no? Aquí igual, circuito abierto para el condensador, cortocircuito para el inductor. Es así como representamos a estos elementos. Por lo tanto, vamos primero para acá, para el condensador. Sería algo así. ¿No? Lo tomamos aquí en 0 menos, ¿no? Aquí es 50, aquí es 2K, aquí es 3K, y este es más menos, por lo tanto es más menos BC en 0 menos, ¿no? Un instante antes. Pero el condensador no puede cambiar la tensión almacenada en el condensador no puede cambiar de forma instantánea, ¿no? De forma abrupta. Entonces yo podría poner 0 menos más, ¿no? Dado que 0 más es un instante después que pasa el interruptor para el otro lado, entonces se mantiene esto de acá. Entonces de acá yo puedo sacar esta tensión por un simple divisor de tensión, ¿no? Acá sería 3K sobre la suma 2K más 3K, que sería 5K por 50 voltios. Esto es 30 voltios. Bien, ahora noten ustedes de aquí nomás que el interruptor está aquí y el inductor está por acá, y por acá no hay ninguna fuente independiente, ya sea de tensión o de corriente, que energice al inductor. Por lo tanto, la corriente que pasa por el inductor es igual a 0. Solo hay una fuente dependiente, ¿no? Pero no hay ninguna fuente independiente para que lo energice. Por lo tanto, corriente por el inductor en 0 menos, ¿no? Un instante antes, que también puedo poner un instante después, dado que la corriente que se almacena por un inductor no puede tener cambio instantáneo, al menos no para los problemas que estamos viendo. Esto es igual a 0 amperes. Listo. Ahora vamos con las condiciones finales. Para tiempo tendiendo a más infinito después que se cerró el switch. Cuando pasa mucho tiempo, ya sabemos, condensador en circuito abierto, inductor en corto. Entonces, esto pasa para acá, tendremos esto, ¿no? Condensador abierto, y acá estará DC en más infinito. Acá el inductor en cortocircuito, pongámosle así que vaya la corriente, más infinito. Acá la fuente dependiente, 20K y X, por acá y X, por acá 20K. Ya, noten que no hay ninguna fuente independiente, ya sea de tensión o de corriente, que energice al circuito, por lo tanto esto es 0. BC más infinito igual a 0 y L más infinito igual a 0. Solo nos interesa esto de acá. Esto de acá en realidad no nos interesa, dado que solo nos piden este de acá. Bien, ahora vamos con el paso 2, que de acuerdo a nuestra secuencia de pasos es hallar la derivada del voltaje en el condensador y la derivada de corriente en el inductor del circuito en t igual a 0 más. La que nos interesa es simplemente esta, ¿no? Esta no, dado que lo que nos piden es el voltaje en el condensador. Por lo tanto, simplemente vamos a hallar el dBc con respecto al tiempo en t igual 0 más. ¿Cómo se comporta el circuito? Bien, esto cambia de posición. Entonces el condensador en 0 más, como ya hemos visto acá, el condensador, cuando no hay energía almacenada, en el instante del cambio se comporta como un cortocircuito. El cambio aquí es en T sub 0, ¿no? Para nuestro caso es en 0 segundos, ¿no? Pero cuando hay tensión almacenada, ¿no? Acá está el condensador corto en serie con una fuente de tensión cuyo valor es la tensión que se almacenó un instante antes, T sub 0 menos es acá. Si se ha almacenado 0 voltios, entonces ustedes pueden poner esta fuente con valor a 0 voltios, que viene a ser un corto. Tendríamos esto. Entonces, hasta ahí tendríamos algo así.
este condensador más menos, aquí hemos hallado que es 30 voltios. Bien, el inductor cuando se produce el cambio es un circuito abierto, cuando no hay corriente almacenada, y cuando hay corriente almacenada en el momento del cambio es un circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente cuyo valor es igual a la corriente que se almacenó un instante antes, ¿no? En T sub 0 menos, ¿no? Entonces ustedes pueden poner esto con la fuente de corriente igual a 0, ¿no? O simplemente un circuito abierto, podemos colocarlo así, o una fuente de corriente con 0 amperes, ¿no? Acá hay una fuente de corriente, o sea, para arriba o para abajo con 0 amperes, no interesa para dónde porque es 0 amperes. Y acá viene esta fuente dependiente y este par de resistencias. Esta fuente dependiente 20K y X, esta resistencia. Bien. Ahora, me interesa saber cómo viene la I del condensador. Como este es más menos, entonces la corriente del condensador viene hacia abajo. Entonces por acá viene IC 0 más. Eso es todo lo que necesito. Bien, ahora lo que podemos hacer nosotros aquí es lo siguiente, ¿no? Todo esto de acá, como hicimos en el problema anterior, similar al problema anterior, podríamos obtener, ¿no? Entre este y este punto podríamos obtener una resistencia equivalente, ¿no? Que me va a salir, bueno, obviamente toda una resistencia, y de ahí podemos calcular cuánto es esta corriente. Entonces, ¿cómo calculamos esa resistencia equivalente? Esto va a ser igual a Vtest entre Itest. Entonces dibujamos esta parte del circuito, o la parte que nos interesa, que sería así, menos más 20K y X, menos 80K y X por acá, 20K por aquí, y acá, no, de aquí a acá le ponemos esto de acá, que viene a ser, en buena cuenta, una fuente de tensión test que manda una corriente test, tal que la relación que hay entre ellos me va a dar la resistencia equivalente. Bien, noten que lo que yo podría hacer aquí sería lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí noten que esta corriente de acá se va hacia arriba, entonces esto es la caída de tensión en la resistencia sería más menos, ¿no? Y dicha caída sería, disculpen el desorden, acá sería 80K y X. Y este más menos 80K y X también está en esta resistencia de acá porque están en paralelo, entonces acá tendría más menos 80KX, ¿no? Con ello yo podría sacar el valor de la corriente, dado que si yo ya sé la tensión, la corriente estaría yendo en esta dirección, también hacia arriba, que sería 80KX, 80KIX, perdón, 80KIX sobre 20K. Bien, esta sería la corriente, ¿no? Que vendría así. Y esto es igual a 4, pues, 4. Bien, si este es el nodo A, lo llamamos nodo A, entonces nosotros podemos aquí plantear ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Esta corriente IT entra al nodo, todas las demás entran, entonces IT todas se suman más IX más 4 IX, perdón, 4IX es igual a 0, por lo tanto esto es igual, si yo despejo aquí IX tendríamos que esto es menos un quinto IT, a esto lo podríamos llamar 1. Bien,
ahora aquí también yo podría plantear una ley de voltaje de Kirchhoff, aquí, ley de tensión de Kirchhoff, donde Vt es igual a esta tensión de acá más esta tensión de acá. Por lo tanto, por ley de tensión de Kirchhoff, tendríamos que Vt es igual a menos esta tensión de la fuente, 20K y X, menos más, sería menos 80K y X. Entonces esto de acá sería menos 100K y X. Y miren, ya puedo reemplazar 1 aquí, me va a quedar Vt en función de It, y con eso obtendría la resistencia equivalente. Por lo tanto, Vtest es igual a menos 100K por Ix, que es menos 1/5 Itest. Entonces, Vtest sobre Itest, que es igual a la resistencia equivalente, sería 20K. Bien. Por lo tanto, vamos a redibujar el circuito equivalente. Tendríamos entonces aquí 30 voltios en paralelo con una resistencia de 20K. Más menos 30 en paralelo con la resistencia que acabamos de obtener, que es 20K. Y no hay que olvidar que por aquí viene el IC en 0 más. Observen que estos 30 voltios caen aquí en 20K porque están en paralelo. Yo aquí puedo sacar una corriente, ¿no?, que iría hacia abajo en contra de la dirección de esta IC. La IC viene en esta dirección, ¿no? Entonces, para que se corresponda con esta caída de tensión más menos, yo podría hacer esto: menos IC en 0 más. Y esto ahí sí sería 30, dado que está yendo en esta dirección de mayor a menor potencial, 30 sobre 20K. Entonces IC 0 más es igual a 30 sobre 20K. Ahora, IC sabemos que es igual a C derivada de la tensión en el condensador. Entonces despejamos la derivada y esto sería IC sobre C, y lo evaluamos en T igual 0 más. Por lo tanto, este se convertiría en IC 0 más, que lo acabamos de hallar, es esta de acá, 30 sobre 20K, IC, que es 0.25 micro. Si ustedes evalúan, a mí me sale, perdón, aquí es menos, mil disculpas, menos, acá sería menos 6K voltios sobre segundo. Bien, no necesitamos hallar la derivada de IL con respecto al tiempo, porque no nos están pidiendo esa variable, ¿no? Entonces solamente nos están pidiendo el voltaje en el condensador. Ahora vamos al paso 3, y de acuerdo a nuestra guía de pasos, nuestra guía de secuencia de pasos, tenemos que ahí hallar la ecuación característica para t mayores que 0 con el circuito donde las fuentes independientes en off, ¿no?, tal como aquí lo relata, ¿no?, tal como nuestra secuencia de pasos lo dice: hallar la ecuación característica del circuito para t mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Bien, entonces este switch se va para el otro lado, este condensador y esta bobina están en paralelo, y todo esto de acá nosotros hemos hallado una resistencia equivalente, ¿no? Nosotros hemos visto que a ver, vamos a hacerlo paso a paso. Aquí sería el condensador, acá sería el inductor, acá estaría menos 20K y X, acá el 80K
y X hacia arriba, y acá otra resistencia de 20K. Nosotros hemos visto que la resistencia entre este y este punto es 20K. Por lo tanto, el circuito quedaría así, de esta manera: condensador, inductor, resistencia 20K. Y este es el inductor de 40 y esto es 0.25 micro. Bien, así como voy a cambiar de plumón. Así como está dispuesto este circuito, estamos ante un circuito RLC en paralelo. Entonces esto de acá hace un RLC en paralelo. Bien, entonces cuya ecuación característica es esta de acá. Entonces tendríamos que esto es S al cuadrado más 1 sobre RCS más 1 sobre LC igual a 0. Si ustedes colocan los valores, a mí me sale S al cuadrado más 200S más 100K. Esto sería 100K creo. A ver, vamos a 200 o 200K. A ver, un momentito, vamos a despejar acá. Esto es 1 sobre R, que es 20 expansión 3 por C, 0.25, 200 y 200S, y el otro es 1 sobre L, que es 40 por 20K. No, perdón, por el valor del capacitor, 0.25 exponencial menos 6. 100K, esto sería 100K. S más 100K igual a 0. Si ustedes lo resuelven, a mí me sale que S1 es igual a menos 100 más 300J. S2 menos 100 menos 300J radianes por segundo. A ver, veamos si es así. Vamos a modo 5 ecuación, 3 ecuación cuadrática, 1, 200, este es 100K. Menos 100 más 300, menos 100 menos 300J, ¿no? Radianes por segundo. Y como son raíces complejas conjugadas, de acuerdo a lo que tenemos, raíces complejas conjugadas es una respuesta subamortiguada y esta sería su respuesta transitoria. Por lo tanto, esta es una respuesta subamortiguada, donde esto de aquí es el alfa, esto de acá es el omega. Por lo tanto, la respuesta final, que acá nos están pidiendo, la respuesta total, es la condición final más la condición transitoria, que es esta de acá para nuestro caso. Por lo tanto, tendríamos que la respuesta final o total sería BCT es BC en más infinito más E a la menos alfa, que es 100 T a 1 coseno de omega, que es 300 más A2 seno de omega T, esto es 300T voltios. A esta ecuación le llamamos 1. Y noten ustedes que esto ya lo tengo, su condición final, ¿no? Ya la tengo, es 0. Este es del paso 1. Entonces esto de acá 0. Ahora, de acuerdo a nuestra secuencia de pasos, en el paso 4 nos dedicamos a hallar los coeficientes. A1 y A2. Y esto se saca de evaluar la función en tiempo igual a 0, que es su condición inicial, y la derivada de la respuesta en tiempo igual a 0 más, ¿no? Y para nosotros es esta, la subamortiguada, entonces esta sería su derivada, ¿no?
con CF, condición final igual constante, dado que si ustedes derivan esto, si esto es constante, la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces vamos por el primero, BC en 0, nosotros ya lo habíamos hallado, aquí está 30, se da el paso 1, es igual a, aquí ponemos 30, todo esto es 0, esto es BC igual a tiempo igual a 0, aquí es todo esto es 0 más como acá hay un t, esto es 0, todo número elevado a 0 es 1, a 1 por aquí es 0, coseno es 0 es 1, aquí en t es, aquí hay un t que es igual a 0, seno es 0 es 0, entonces esto me quedaría más a 1, ecuación 2. Y ahora la derivada, la obtuvimos de aquí, ¿no? Aquí está en el paso 2, menos 6k es igual a la derivada de todo esto en tiempo igual a 0, que acá está, ¿no? Alfa 1 más omega 2, alfa es menos 100 a 1 más omega 300 a 2, 3. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto de 2 y 3 a 1 es 30, a 2 es menos 10, y esto lo podemos reemplazar en 1, por lo tanto tendríamos esto es 0, esto sería menos 100t por 30 coseno de 300t menos 10 seno de 300t voltios, t mayores que 0. Listo, entonces ya pueden ver cómo se está trabajando en este tipo de problemas cuando se colocan las fuentes dependientes. Vamos a otro problema. Bien, vamos a continuar. Nos piden hallar esta corriente para t mayores que 0. Noten cómo aquí en este problema nos están dando ya las condiciones iniciales. Aquí hay una fuente dependiente, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este problema. Primeramente observen que la corriente de esta fuente va hacia este lado de acá. Entonces hay que recordar primero que si nosotros teníamos que el voltaje en el capacitor es así más o menos, entonces la corriente debe de venir así. Ahora, del circuito, lo que nosotros tenemos no es exactamente eso, dado que si nosotros acá tenemos el capacitor, miren, más menos B sub C, la corriente de esta fuente, que es la que pasa por el capacitor, está yendo de menor a mayor potencial, está yendo así. Aquí la corriente del condensador es 3B sub C. Entonces, para que se cumpla con esto, para que se cumpla con esto, deberíamos de hacer lo siguiente. Así, menos 3B sub C. Bien. ¿Por qué? Porque a partir de esto de acá, nosotros tenemos una relación básica del capacitor, que es este voltaje en el capacitor, es 1 sobre C integral de IC dt más B sub 0. Y esa relación surge de esto de acá, ¿no? Lo que nosotros siempre teníamos, IC es C de B con respecto al tiempo. Ustedes despejan, ¿no? IC sobre C dt, me queda acá de BC, por lo tanto integran ambos lados, ¿no? BC es igual a 1 sobre C integral de IC dt, y como es un integral hay una constante ahí. La constante de integración viene a ser la condición inicial, ¿no? Bien, entonces así como está más menos, ¿no? Más menos que pasa el IC por, de esta forma se cumple esto de acá. Para cómo está aquí,
¿no? Aplicando esto se cumpliría lo siguiente: B sub C sería 1 sobre C integral de la corriente, que es menos 3B sub C, ¿no? Más el voltaje inicial en el condensador, que acá me dicen que es 10, ¿no? Más menos, ¿no? 10. Ok, entonces integramos esto, perdón, esto es dt. Mil disculpas por el error, acá faltaba dt. Ya, ahora procedemos a derivar, derivamos dbc, bueno, dbc es igual a C, que es 100, o perdón, 1 sobre 100, 1 sobre 100 pasa arriba como 100, y con este 3 de acá, o menos 3, acá sería menos 300, y como he derivado, mato la integral, me queda 300 bc dt. Ahora la derivada de una constante es 0, entonces esto lo pasamos para el otro lado. Pasamos el b sub c, perdón, b sub c, sí, b sub c para el otro lado mejor, y acá me quedaría menos 300 dt. Bien, y esta ecuación diferencial nosotros la conocemos, ¿no? Vamos a procederla a integrar, y acá sería bc desde 0 hasta cualquier b sub c, el tiempo, y acá se integra también b sub c en 0 es en 0 segundos, sí, en 0 segundos, ¿no? Tiempo igual a 0, ¿no? Y acá para cualquier tiempo, ¿no? Que es b sub c en el tiempo, ¿no? Para esta integral de acá. Si ustedes integran, ¿no? Esto de acá es el logaritmo, sí, logaritmo de b sub c, bc 0 hasta bc tiempo igual a menos 300, se va con la integral diferencial tiempo, les quedaría t 0 t, y esto simplemente es menos 300 t. Por ese lado, acá esto de acá me quedaría logaritmo de b sub c t menos b sub c en 0, pero logaritmo de una resta es la división del argumento, ¿no? Acá en su argumento se están restando, sería una división, logaritmo de b sub c t b sub c 0 es igual a menos 300 t. Ya pues acá tomo el número neperiano, el antilogaritmo, y nos quedaría b sub c t b sub c 0 es igual a e a la menos 300 t. Entonces b sub c tiempo es igual a b sub c 0 e a la menos 300 t voltios. Esto lo tengo, acá nos dicen que es 10, por lo tanto b sub c en el tiempo es igual a 10 e a la menos 300 t voltios, t mayores que 0. En realidad este mayores e iguales, porque si yo evalúo esta función en t igual a 0, todo número elevado a la 0 es 1, acá me sale voltaje en el condensador es 10 voltios, ¿no? Que es lo que nos dan como dato, ¿no? Solo que yo estoy asegurándome la respuesta, ¿no? Para t mayores que 0. Primero, conviene hacer un comentario aquí. Noten que la forma en que se ha conectado la fuente dependiente con esta variable que la controla, ¿no?, está haciendo que la respuesta sea una respuesta de primer orden, ¿no?, de un transitorio de primer orden. A pesar que tenga una resistencia, un condensador y un inductor, no es esto de acá un circuito RLC de segundo orden, puesto que esta fuente dependiente y quien la controla, de la forma en que están conectados, ha hecho que este circuito sea de primer orden. Todavía no tengo la respuesta, y L es otra cosa.
¿no? Noten cómo primeramente de acá del circuito está la tensión del condensador en más menos, entonces hacia acá se mueve la corriente en el condensador, entonces IC es igual a IL. Entonces del circuito IC es igual a IL, e IC es C derivada de B sub C con respecto al tiempo, y de B sub C lo tengo, entonces IL es C, que es 1 sobre 100 derivada con respecto al tiempo de esto. Bien, si ustedes derivan, hacen todo lo que tengan que hacer, a mí me sale que esto es negativo, entonces es igual a menos 30 a la menos 300 de amperio, menos 10 es esto, menos, sí, es menos 30 a la menos 300 de amperio para T mayores que 0. Nuevamente hago hincapié aquí que por el hecho de tener un C, un condensador y un L y una resistencia, no es que esto sea un circuito de segundo orden, no es un RLC, y eso se debe a la conexión aquí, a la dependencia que hay entre esta fuente dependiente y su variable que la controla, dicha conexión hizo que el comportamiento del circuito sea uno de primer orden, ¿no? Bien, eso sería todo entonces.